7 de la mañana con 17 minutos y está con nosotros Omar Chejade, integrante de la Comisión de Constitución. El Pleno del Congreso aprobó la norma de la curul vacía y contra los votos golondrinos. Vamos a analizar las dos con Omar Chejade, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Por estar aquí. Carlos, gracias por la invitación, gracias. Vamos avanzando. Es un avance en todo caso el tema de la norma de la curul vacía, que algunos estaban a favor, otros estaban en contra. ¿Es un avance en todo caso? ¿Es un buen castigo para quién? ¿Para el congresista que se equivoca de alguna manera o para el mismo partido? Es un avance que se ha logrado a través de esfuerzos que hicimos en la Comisión de Constitución. Quiero relevar además la figura de Marisol Espinosa, que es una de las autoras de este proyecto, entre otros congresistas, cómo no. Es fundamentalmente un castigo al partido político y sobre todo a los líderes de los partidos políticos que no hacen una minuciosa investigación, una evaluación de la gente que postula al Congreso y que simplemente se guían por alguna recomendación o por las espaldas financieras anchas que puede tener el candidato. Entonces creo yo que ahora el presidente del partido, los líderes de los partidos políticos o los movimientos deben fijarse antes en qué candidatos llevan para postular al Congreso de la República, porque acá hay 4 delitos claves: terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y trata de personas, que son delitos graves. Un poco este es el modelo colombiano, debemos agarrar la experiencia del modelo colombiano, ¿no? ¿No le preocupa que un Congreso que ya es pequeño y tiene bajo nivel de representación, con menos congresistas, haya todavía un mayor nivel de representación? ¿Hay un menor nivel de representación, mejor dicho? No, porque la reforma es integral. Yo no creo que bajo esta norma pues se aplique, yo espero que no, evidentemente, 6, 8 o 10 desafueros, ¿no? O sea, esto primero es un gesto hacia la población. 2, es decirle al líder de los partidos políticos que están en la lid, que están inscritos: oiga, usted tiene que evaluar bien a sus candidatos. Cuidado que dineros sucios o dineros de narcotráfico, otros dineros de lavado de activos, entren a las campañas o entren al Congreso de la República. La reforma es integral, Carla. Yo creo que esta reforma debe ir acompañada de otras. Es verdad, pero es que a mí me preocupa que ese congresista que sale, que deja la curul vacía, venga de una circunscripción pequeña. Madre de Dios, por ejemplo. Sí, y deje sin representación, ¿no? La otra idea en el Congreso de la República era que en el caso de Madre de Dios, por excepción, no exista curul vacía dentro del Congreso, sino en el partido. Y quien, por excepción, solamente se llene esa curul vacía a través del accesitario de la oposición. Sin embargo, de oposición. O sea, digamos, no del partido político que llegó, sino del partido político que quedó más cerca en las elecciones. Ese sí sería un castigo, pero lo deja así, o sea, lo deja con representación, pero no del mismo partido. Así es. Sin embargo, no hubo consenso dentro del Congreso y se optó por la fórmula maximalista que se trae, repito, de Colombia, en donde en más de 20 años de aplicación de esta norma, apenas ha habido 7 congresistas sancionados. 7. Pero no es mucho, ¿no? No es mucho, pero creo que es un ejemplo y es una advertencia, repito, a los líderes de los partidos políticos que se fijan muchas veces en el dinero para poner en sus listas parlamentarias a gente de dudosa reputación, ¿no? Ahora, pero ¿por qué estos delitos graves nada más se ha consignado tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos? ¿No hay otros delitos que consignar también? Basado en la experiencia de este Congreso, ¿no? Sí, yo creo que hemos querido comenzar de alguna manera con una valla todavía alta. Repito, hemos tomado la experiencia colombiana, que solamente hablaba de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. Creo que hemos comenzado por algo importante. Más adelante, quién sabe, en otro congreso, los parlamentarios que salgan elegidos pueden subir, o mejor dicho, bajar esta valla para poder comprender otras figuras penales, pero tampoco que hemos querido manosear el Código Penal y poner todo tipo de delitos, ¿no? Porque, digamos, en el Congreso ha habido robacable, robapollo, hay otros más, ¿no? Solamente para darte un ejemplo, si en el caso del señor Urtecho se hubiera aplicado esta sanción, el partido político no hubiera sido, digamos, sancionado. Porque el señor Urtecho no ha sido sancionado ni desaforado al Congreso por temas de narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, ¿no? O trata de personas. Pero lo importante es que digan que la reforma tiene que ser mucho más integral
porque si el desaforado abandonó la bancada, se fue a otro grupo dentro del propio Congreso, no daña al partido, ¿no es cierto? Así es. O sea, la sanción al partido no se produciría. Así es, así es. Y creo yo de que esto debe ir acompañado de otras reformas. Se ha aprobado bien en la Comisión de Constitución el año pasado, bajo nuestra gestión también, la reforma de ley de partidos políticos, el financiamiento estatal a los partidos políticos, para la formación de cuadros, para evitar justamente que los dineros mal habidos ingresen a las campañas o a los partidos políticos. Y otras reformas como la eliminación del voto preferencial, que si bien no ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, creo yo que es una reforma vital que hace... No, esa es la madre de todas las batallas. Sí, porque hace que la plutocracia no se priorice, ¿no es cierto? Que la infraternidad, que la falta de unidad en cuanto a un plan de gobierno, un proyecto nacional, no se priorice, porque lamentablemente en el voto preferencial lo que se prioriza es la plutocracia, la infraternidad, la discordia, no la meritocracia, sino fundamentalmente que quien tiene más dinero puede acceder a Pero la no República, olvidemos porque el voto ¿no? preferencial llegó a nuestro país, porque las cúpulas de los partidos también controlaban la decisión de quién iba y quién no. Y tienes mucha razón, Carlos, por eso es que... Las argollas. Sí, Carla, en el diálogo nacional convocado muy bien por el presidente de la República y Ana Jara en el Palacio de Gobierno, justamente se dijo eso, eliminación del voto preferencial sí, pero acompañado de democracia interna, de las primarias, porque tampoco puede haber tiranías. Te explicaba antes en la pausa, Carlos, que también, claro, si no hay voto preferencial, si hay listas cerradas, y si no hay democracia interna, te peleas con el líder político, con el jefe del partido, y para la postulación al Congreso te pone la cola de la lista, te pone el número 36 o 40, Ahora, entonces no pero, nunca, ¿no? pero esas primarias tienen que ser verificadas por la OMPE. Por la OMPE, por el Jurado Nacional de Elecciones y por todos los organismos que estén prestos a fortalecer las elecciones y la democracia interna. Y eso es lo que se ha debatido en el Palacio de Gobierno la semana pasada, en el Diálogo Nacional sobre Reforma Electoral y Reforma Política, y creo que ¿Es el ánimo del Congreso también? ¿Y por esas reformas? De muchos parlamentarios que miramos al país como agenda y no los intereses personales o subalternos. Lamentablemente, te lo decía en la pausa, Carla, que hay mucha gente que está mirando en su propia reelección congresal. Yo no tengo, la verdad, que ese ánimo. Yo probablemente no postule al Congreso de la República de cara al 2016, es lo más probable además. Regrese a la vida privada profesional, digamos. ¿Porque no se lo han pedido en su partido? No, porque fue un acuerdo que tuve con el presidente Ollanta cuando, digamos, me pidió, después de haber asumido exitosamente su defensa legal, que integrar la plancha presidencial y el Congreso de la República, que sea por 5 años, ¿no es cierto? Y porque yo antes de ser político soy abogado, ese es un tema que siempre lo he dicho. ¿O siente que no sería reelegido, señor Chejade? No. Su mirada de su trabajo político estos años. O que lo han alejado del porque partido. Digamos, yo tendría la ventaja de ser una persona conocida dentro de los parlamentarios, modestamente lo digo, ¿no? Y haber hecho un trabajo, por lo menos en temas de reforma política y reforma electoral, interesante. Aunque lo han alejado, ¿no? Bueno, después de... independientemente de eso, Carlos, creo yo de que quienes miramos el tema de país como institución, el tema del fortalecimiento institucional, pensamos más en el tema macro que en el tema personal, en el tema de estar religiendo, lo que sé yo, eso es un tema aparte. Pero independientemente de eso, creo que hay temas importantes. La ley de partidos políticos, la reforma electoral, el financiamiento estatal a los partidos políticos. Creo yo que no hay que arriar las banderas de la bicameralidad, de la reinstauración del Senado de la República. Ya creo que es complicado para este periodo, pero probablemente para el 2021 sí, ¿no? Pero el tema del financiamiento es interesante, porque si bien los partidos políticos pueden decir, efectivamente queremos el financiamiento, algunos mencionan, no van a ir por el tema del financiamiento porque es poco a lo que realmente se gasta en una campaña. Y otro lado es, ¿para qué pedir financiamiento si finalmente no hay una sanción real por parte de las instituciones pertinentes, como la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones? Mira, los únicos... Que también va de la mano. Los únicos países, Carla, gracias por la pregunta, que no tienen financiamiento en Sudamérica público a los partidos políticos es Perú, Venezuela y Bolivia. Me eximo de comentarios, ¿no es cierto? Entonces yo no creo que haya que tener un discurso populista. Yo creo que hay que tener un discurso que, más allá de los temas, mirando a la tribuna, fortalezca la institucionalidad en el país, como son los partidos políticos, que es la piedra angular de la democracia. Entonces, si queremos justamente formar cuadros políticos, que no vengan los advenedizos a la política, ¿no es cierto? Que no vengan las personas que están ligadas a grandes empresarios, a grandes transnacionales, o como no al narcotráfico, ¿no es cierto? ¿Como Martín Belaúnde Lossi, por ejemplo? No sé, probablemente, no quiero singularizar nombres, pero es una posibilidad.
Entonces, si no queremos nosotros singularizar nombres de personas advenedizas a la política y queremos que la gente, a muchos no le va a gustar, tradicional, que está en los partidos, que se forma dentro de las canteras políticas, esté justamente en los cuadros partidarios, en las listas parlamentarias, tenemos que priorizar la formación de cuadros. Las escuelas políticas, seguro. las academias políticas nacionales que forman cuadros partidarios, y para eso se necesitan fondos económicos. Otro proyecto aprobado es el de los votos golondrinos. ¿Qué le parece? Mira, es importante haber avanzado. Es un proyecto, en verdad, pequeño, no es un proyecto, digamos, trascendental, pero creo que es un proyecto que ayuda... Pero en algunas circunscripciones lo es, sí, ¿no es cierto? Bueno, el cambio de domicilio no hecho. para que no haya lo que se denomina pues la trafa o la trampa, ¿no es cierto? es. Correcto. Ayuda a ganar algunos, ¿no? Claro, no ayuda a fortalecer las instituciones por las que estamos luchando, eso está claro, tampoco hay que exagerar en lo que se ha logrado el día de ayer, pero creo que es un paso adelante, ¿no es cierto? Y en esto hay que felicitar el esfuerzo del Congreso de la República el día de ayer. No es una sobrecarga para René, puede manejarlo. Puede manejarlo y debe manejarlo, porque lo que se ha aprobado el día de ayer, para que la gente lo entienda, es primero que obliga al ciudadano que si cambia de domicilio, ya sea por matrimonio, por divorcio, por cambio de estado civil, por cambio de domicilio, por lo que fuera, tiene 30 días bajo pena de multa para cambiar de domicilio ante la RENIEC, ¿no es cierto? O sea, tiene que avisar para que se cambie de domicilio. Y en segundo lugar, obliga a la RENIEC, ¿no es cierto?, que cruce información, una investigación al respecto, para que si ha habido algún tema de dolo, denuncie a esta persona que no cambió de domicilio, seguramente pues para, como tú dices, Carlos, los votos golondrinos sirvan a determinados candidatos en una jurisdicción a la que no pertenecen, ¿no? Claro. Quería preguntarle, ya llegando al final de nuestra entrevista, si me puede explicar su voto por el tema de la unión civil, que honestamente me sorprendió. No, yo no he votado. ¿Usted se...? No, yo no voté. O sea, yo no estuve en la sesión. ¿Por qué? Porque yo he estado con un proceso de infección estomacal bastante serio. Si sabías que me iban a entrevistar, te hubiera enseñado el documento. No tengo por qué dudar de su palabra. Claro. Entonces, el día martes me sentí bastante mal. Acudí a la Comisión de Constitución, ya estaba un poco mal, estaba medio afibrado incluso, y acudí al tópico y me recomendaron urgentemente un descanso por lo menos de 24 horas, que se extendieron después a 30. ¿No hubo una orden por parte del Partido Nacionalista para votar en contra, Entonces, para no votar? Bajo mi pesar, a pesar que yo había coordinado incluso con Euren, no asistí a la sesión de la Comisión de Justicia, ¿no es cierto? Me hubiera encantado asistir para poder de alguna manera... ¿Cuál habría sido su voto? Yo, sinceramente, voy a apoyar el tema de la unión civil a través del proyecto de la doctora Marta Chávez. A mí me parece un proyecto bastante interesante, ¿no es cierto? Que un proyecto que tiene efectos patrimoniales. Pero no visibiliza la situación de discriminación de la población Yo LGTB. estoy a favor de que no se discrimine a la gente que tiene otra opción sexual. Yo lo he dicho en repetidas oportunidades. Pero no los visibiliza. Lo que pasa, Carla, es que me parece el proyecto de Marta Chávez bastante bien urdido, de una manera técnica, de una manera jurídicamente bien urdido. Y eso es lo que de alguna manera conversé con el presidente de la Comisión de Justicia, el doctor Eguren, que me comentó que va a votar a favor del proyecto de la doctora Marta Chávez. ¿Pero el de Carlos Brus no estaba, digamos, sustentado jurídicamente bien? Yo creo que La es un tema Defensoría del jurídico. Pueblo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público se habían pronunciado a favor de ese proyecto. Bueno, ese es un tema que en todo caso hay que revisarlo. Yo no estoy en contra del proyecto del señor Brus. Yo lo que estoy diciendo es que el proyecto de la doctora Marta Chávez tenía más confianza en ella porque tenía un amparo legal mucho más sólido que el caso de Brus, ¿no? El proyecto de Carlos, ¿no? por eso, como abogado, ¿el proyecto de Carlos Brus jurídicamente no era sólido? Lo que estoy diciendo, Carla, es que el proyecto de Marta Chávez me parece que tiene un amparo jurídico mucho más sólido que el de Carlos Brus, porque me parece que el de la unión civil acapara algunos derechos en contra de unas mayorías, ¿no es cierto?, heterosexuales. Me da esa impresión. ¿La impresión o jurídicamente hablando cuál es la diferencia? Oh, esa es la diferencia, que el proyecto de la doctora Marta Chávez habla de efectos patrimoniales y esa es la idea que en algún momento se tuvo de manera primigenia en el Congreso.
y es el proyecto por el cual nosotros hemos abogado y hemos defendido y estamos de acuerdo. Pero entendiendo que su ausencia a la comisión para emitir su voto fue por un tema de salud, sí nos sorprende el voto de Gana Perú en bloque, en contra de la Unión Civil, en un partido que además entró con las banderas de la inclusión social. Y aquí se olvidó de incluir a este grupo. Y lo he dicho en repetidas oportunidades, Carlos, al igual que el caso del fujimorismo, el presidente Ollanta, la bancada y en general la vocería, no dio ninguna instrucción o ninguna imposición para que la bancada votara en uno o en otro sentido. ¿Que coincidieron todos en el no? Probablemente, pero yo particularmente tengo una opinión. Probablemente ese día no hubiese votado por el no, hubiese votado seguramente ámbar, ¿no es cierto? Probablemente. No estuve en la discusión, lamentablemente. Pero el ámbar es ni sí ni no, bien tibión, ¿no? Porque me parece, repito, el proyecto de Marta Chávez, no solamente al haber hablado con ella y haber leído, sino los debates que han habido, un proyecto interesante, es un proyecto que avanza, de a pocos, pero que avanza en la inclusión social. Pero lo que te quiero decir, para que quede bien claro, Carlos, Carla, que no hubo ninguna imposición ni ninguna instrucción para que los congresistas ese día votaran en determinado sentido. Dieron libertad de conciencia a todos los parlamentarios para que votemos de acuerdo a los criterios. ¿Y va a haber alguna instrucción para votar a favor del proyecto de Marta Chávez? No, porque no ha habido, te repito, hasta el día de hoy, ninguna imposición, ni ninguna instrucción, ni ninguna resolución para que se vote de uno u otro sentido. Votaremos de acuerdo al criterio de conciencia. Ahora, particularmente, Carlos, Carla, yo pertenezco a un colegio sumamente católico, como es el Champañá, los Maristas. Tengo, evidentemente, una formación católica de raigambre pero este no es un tema de fe. Este no es un tema de fe. Y esto es un Estado laico y tiene que proteger derechos de poblaciones vulnerables. Sí, pero el Perú, si tú te fijas de alguna manera las encuestas, ¿no es cierto? Así como muchas veces se manejan las encuestas, el 75% todavía tiene que... Pero uno no vota en el Congreso por las encuestas. No, yo sé, yo lo sé, estoy de acuerdo contigo. Pero también hay que ver el sentimiento de alguna manera nacional. Nosotros somos representantes de la nación. En todo caso, creo yo que las reformas que tienen que haber y la inclusión social que tiene que haber en el tema de la unión civil o el tema de la unión solidaria, se tienen que hacer de manera gradual, de manera moderada. ¿Sabe qué no me gusta a mí de la unión solidaria? Que apareció para tapar el proyecto de unión civil. Bueno, no nació como una lógica de dar derechos, sino una lógica de impedir que otra posibilidad de derechos se genere. Ese es un tema, Carlos, que yo no lo he manejado. Yo no me he metido. Bruce lo argumentó así, por eso se lo planteo. No lo sé. Yo simplemente he visto de alguna manera los proyectos. Me gustó el de la doctora Marta Chávez, con el que seguramente tengo muchas discrepancias políticas, ideológicas, aunque hemos hecho alguna cierta amistad, digamos, dentro del Congreso de la República, pero una cosa es debatir desde afuera y una cosa es cuando uno se conoce. Claro. Muy bien. Pero creo yo que, de todas maneras, hay que avanzar hacia la eliminación de la discriminación sexual. Eso estamos de acuerdo. Sobre Martín Belaúnde Locio, ¿expulsión o extradición? Se puede aplicar cualquiera de los dos caminos. No hay ningún impedimento para que el gobierno boliviano lo expulse, ¿no es cierto? Te lo digo porque hay casos, hay jurisprudencia internacional al respecto. Pero hay que ajustar un poquito, hacer algunas llamadas, hablar de ministros a ministros. Se lo preguntamos en su calidad de ex procurador. Estoy respondiendo de esa manera, no nos estoy negando. La expulsión es una posibilidad importante, así como la extradición, y para que el Estado boliviano expulse o acepte el pedido de extradición, definitivamente que tiene que haber interés del Estado peticionante. En este caso, el Perú. Yo creo que sí. ¿Usted cree? Yo creo que sí, o sea, el presidente Ollanta incluso se ha comunicado con el presidente Evo Morales, y eso es de público conocimiento, y ha pedido que el gobierno boliviano colabore, ya sea con la extradición o con la expulsión del señor Martín Belaúnde. La respuesta es, ¿puede haber expulsión? Sí puede haber expulsión, porque no solamente ha habido aparentemente una irregularidad en el ingreso del señor Belaúnde Locio a territorio boliviano, sino que además hay órdenes de captura a nivel internacional, sí, claro. Y eso es un asunto que debe considerar en su momento seguramente el gobierno boliviano, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Carlos. Encantado, Carla. Gracias. Omar Chejade, integrante de la Comisión de Constitución. Hacemos una pausa.